hice un resumen de currículum Valentina, ¿ya? Ya. Ella es psicóloga clínica de la Universidad Católica de Valparaíso, diplomada en clínica y estructuras. Se desempeñó como profesora colaboradora de psicoanálisis en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con experiencia en formación clínica grupal, en modelo de apego y complejidad. Valentina es la psicóloga del colegio, y yo creo que es muy importante para todos los que estamos escuchando hoy día decir que Valentina es mamá de 3 niños, de 8, 5 y 2 años y medio, creo que es fundamental, y además decir que teletrabaja, porque creo que vas a hablar muy desde la realidad, digamos, de lo que nos está afectando a todos hoy día. Y hoy nos va a presentar el tema emociones y pandemia. ¿Cuál es nuestro rol como padres? Es un tema que nos preocupa, ¿no es cierto? Y que nos ocupa a todos los que estamos hoy día escuchándote, Valentina, sobre todo cuando sabemos que somos los padres, los primeros educadores de nuestros hijos, y que nuestros hijos nos están mirando, y que somos el modelo sobre el que ellos van construyendo, ¿verdad? Así que, bueno, quería decirles eso. Vamos a silenciar todos los micrófonos antes de comenzar para poder escucharte mejor. Y las preguntas las vamos a hacer al final. Ustedes las pueden hacer por el chat y las leemos al final de la conferencia. No sé si les parece. ¿Bien? Valentina, te doy la palabra. Gracias. Antes de partir, denme un segundo para compartirles la pantalla. Y ustedes ahí creo que estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? No, vale, no se ve. No. Ya, no, espérense. Entonces no apreté bien. Ahí sí, ahora sí se debiese ver. Ahí sí, Ahora me sí. imagino yo. Sí, súper bien. Ya, vamos a correr esto para acá. Ya, ¿ven bien? ¿Perfecto todo? Ya, súper. Bueno, gracias Carla. Primero que todo quería agradecerle al colegio por abrir este espacio que considero que es fundamental, el poder ocuparnos de lo más importante finalmente que tiene la sociedad, que son los niños. Entonces, y más aún bajo este contexto inédito que estamos viviendo en la historia personal de cada uno. Y con mayor razón se plantea como un desafío mayor la pregunta de cómo sostenemos y cómo podemos contener de la mejor manera a nuestros hijos en pos de la salud mental a futuro que puedan tener. Para mí siempre la contención emocional, la seguridad emocional que le brindemos hoy a nuestros hijos se puede traducir en un factor protector de la salud mental del día de mañana para ellos. Bueno, yo quería partir con una frase de María Montessori. Yo creo que todos conocen más o menos eh, a esta profesora, que dice: los niños demuestran una mayor capacidad adaptativa que nosotros los adultos, que finalmente son unos supervivientes. ¿Por qué me llamó la atención esta frase? Porque de hecho en lo cotidiano muchas veces vemos que nuestros niños nos impresionan a nosotros mismos. O sea, de repente sentimos o pensamos que nuestro hijo no va a poder tolerar una situación, y de hecho nos encontramos con que la toleran mucho mejor que nosotros. Al final, los adultos muchas veces nos hacemos más problemas que los niños. Entonces me pareció interesante destacar esta capacidad adaptativa que tienen como de base los niños, pero no por eso olvidarnos o descuidarnos de la otra parte, ¿ya? No confiarnos en esta capacidad adaptativa que tienen para decir: no, ellos lo sobrellevan bien, el confinamiento. No, sino que hay que poner ojo y cómo parar las antenas sobre lo que nos están queriendo decir nuestros niños de repente con ciertas actitudes. Bueno, yo creo que a estas alturas está de más como empezar a describir en términos psicológicos el contexto en que nos encontramos insertos. Es uno de ansiedad, ¿no es cierto?, de incertidumbre, de miedo, ¿cómo se llama?, de relacionarnos directa o indirectamente con la muerte, con la salud, en fin, todo aquello frente a lo cual a nuestro cerebro no le gusta mucho lidiar, pero que debe hacerlo finalmente porque debe sobrevivir.
Aquí yo elegí unas imágenes de unos papás y yo creo que muchos si las miramos nos podemos sentir identificados en algún minuto, como que nos sacaron la foto en algún minuto, en el día o un día particular, ¿no es cierto? Sobre todo, no sé, esa mamá con la guagua, o ese papá angustiado, pensando quizás en qué va a pasar con él, con su pega, ¿no es cierto? O de esa familia triste porque quizás un familiar está enfermo. Eh, pero, claro, yo quiero como ir a que esta realidad objetiva, que es la pandemia, ciertamente también se le agrega otra realidad, que es una realidad más personal, más íntima, de cómo yo estoy viviendo esta situación a nivel familiar, a nivel personal. Por ejemplo, con aburrimiento, sobrecarga laboral, pérdida de la fuente de trabajo, pérdida de algún ser querido, en fin, finalmente todas esas experiencias se van a traducir, perdón, a estados emocionales, angustia, pena, rabia, negación, y lo que quiero transmitirles hoy en este comienzo de esta exposición es que todos esos sentimientos son normales. Lo importante es que nosotros como papá, en un primer momento, sepamos y seamos capaces de reconocer nuestras emociones. ¿Por qué les digo esto? Porque para poder contener a alguien en lo emocional, también tiene que haber un autoconocimiento de lo que me está pasando a mí. O sea, ¿por qué paso de la tranquilidad a la irritabilidad? ¿Cómo me ha pegado este periodo de confinamiento en lo personal? ¿Cómo me he sentido yo como hija también, como hermana, como mamá, como profesional? ¿Por qué estados anímicos he estado transitando? Entonces lo importante es reconocerlo. ¿Para qué? Para poder validarlo. Está bien sentirlo. Está bien sentirme como la mamá de polera verde, ¿no es cierto? Está bien sentirme como el papá que mira por la ventana, quizás buscando una respuesta que no tiene, ¿no es cierto? Entonces, es normal y está bien sentir lo que uno siente. Lo que se aleja un poquito de lo normal, aunque no me gustó usar mucho el concepto de normal o anormal, pero como para que podamos entenderlo, lo que se alejaría un poquito de lo normal sería no sentir nada. O sea, estar como anestesiados emocionalmente frente a esta situación que eh, objetivamente es difícil. Y aquí me quiero detener un segundo para quizás mostrarles también que el reconocimiento de nuestras emociones también tiene que ver con reconocer en mi pareja, en mi marido, en mi señora, sus emociones. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que si yo veo que mi marido está sobrepasado, está cansado con trabajo, yo quizás hacerme cargo de acostar a los niños, por ejemplo. O caso contrario, mi señora ha estado haciendo todas las labores del hogar durante el día y yo he estado sentado tranquilo o dentro de lo que se pueda en el computador en mi oficina y la veo agotada, le leo el agotamiento, el cansancio en su cara, tocarle el hombro, hacer posta, ¿ya? Hacer equipo finalmente, que es un poco lo que decía Carla al principio, que también en el contexto de nuestra familia, de nuestro núcleo, también hagamos equipo. Si ustedes como papás pueden ser capaces de ver, de reflexionar sobre sus emociones, van a sentar las bases fundamentales para desplegar la seguridad emocional de sus hijos de una manera lo más sana posible. ¿Ya? Entonces, reconocer nuestras emociones brinda esa base para el acompañamiento emocional para nuestros niños. Y antes de adentrarnos al tema de lleno, yo quería invitarlos y que esta pregunta quizás recorriera todo lo que yo tengo para decirles hoy día. Que es finalmente, ¿cómo quiero que mis hijos recuerden esta experiencia de vida? Yo creo que es una pregunta bien potente que debiese también ser como un faro para poder guiarnos en cómo nos relacionamos y nos vinculamos con nuestros niños. Y no solo en esta experiencia de vida que puse ahí, de inédita, de emergencia, de crisis mundial, sino que también puede ser una pregunta como en cualquier contexto. O sea, ¿cómo quiero que mi hijo recuerde la vida en familia, finalmente? Pero aquí
cobra relevancia y nos vamos a centrar obviamente en lo que es la pandemia. ¿Cómo quiero que mis hijos recuerden esta experiencia de vida? No sé si a usted le ha pasado que de repente les preguntan, ¿qué estabas haciendo para el terremoto del 2010? O las que somos más viejas, oye, ¿te acordáis qué pasó para el terremoto del 85? Entonces, son experiencias que los psicólogos llamamos traumáticas y que esta también se ha reconocido como una experiencia traumática, ¿ya? Entonces, hágase esa pregunta, transiten esta charla con esa pregunta en la mente, ¿cómo quiero que mis hijos recuerden esta experiencia de vida y cómo quiero que me recuerden a mí como papá? ¿Qué rol cumplí yo como papá, como sostenedor, como contenedor, adecuado, medio inadecuado, para brindarle esa seguridad emocional a mis niños? ¿Ya? Bueno, aquí es bien visual, a mí me gusta poner imágenes para que también sea algo más entretenido y no puro texto. Yo puse aquí una imagen de una planta, ¿no es cierto?, de vida en algo que es árido, desértico, y lo puse porque aquí yo creo que todos, si no la mayoría, hemos estado sobrepasados un día o en algún momento, en alguna situación, quizás hasta desesperanzados, pero siempre hay una semilla en los seres humanos de resiliencia, de que a pesar de sentirnos abatidos, al otro día voy, me levanto, incluso a veces con más fuerza. Entonces, yo les podría preguntar, ¿por qué? ¿Por qué los seres humanos somos así? ¿Por qué si cuando está todo en nuestra contra, vamos de nuevo y vamos de nuevo? Yo creo que aquí las respuestas son bien personales. Aquí alguien me podría decir mi familia, otro me podría decir mi trabajo, otro me podría decir mi mascota, o sea, es súper personal aquí la pregunta de por qué sobreponernos. Pero todos y cada uno de nosotros compartimos esa fuerza interna que nos moviliza y finalmente es una fuerza emocional. Es una fuerza emocional, pero que también es una fuerza que va acompañada de una voluntad, que yo lo resumí en un sigo porque quiero. ¿Ya? Ahora, si hoy están acá escuchándome, es porque una emoción los trajo acá, que es el amor, ¿no es cierto? O sea, si yo les preguntara, hiciera una encuesta aquí con los papás y dijera, ¿cuántos de ustedes aman a sus hijos? O sea, es como casi como nos está preguntando esta tontera, ¿no es cierto? Entonces, todos los que estamos aquí compartimos una emoción de amor, ¿ya? De querer comprender un poquito más acerca del mundo emocional de los niños, de sus hijos, y de cómo poder ayudarlos de la mejor manera posible. Y esta es una característica empática que tenemos todos los seres humanos, siguiendo esa metáfora de la semilla, es una semilla de empatía que está dentro de nosotros, pero que ciertamente hay que cultivarla. ¿Ya? O sea, aquí cuando no cultivamos el respeto, cuando no cultivamos la empatía y un sinnúmero de habilidades socioemocionales, no se van a desarrollar, aunque estén en la base de nuestra condición humana. Entonces, tenemos el amor me hace entender a la otra persona, acercarme a ella, ponerme en su lugar y desde ahí querer ayudarla de la mejor manera posible. Antes de entrar de lleno ya a lo que es las emociones y nuestro rol como papá, yo aquí quiero hacer como un paréntesis y decirles que mi intención acá no es venir a enseñarles ni cómo criar, ni a juzgarlos, ni a entregarles recetas mágicas para abordar emocionalmente a sus niños, ni menos criticarlos por cómo lo han estado haciendo en este minuto. O sea, quiero que eso quede muy claro, porque yo siento como mamá que muchas veces nosotros abordamos a nuestros niños de una manera intuitiva, ¿ya? De casi como una tinca, me tinca que va por aquí la cosa, u otras veces también nos apoyamos en información que recibimos de otros expertos y la seguimos, pero finalmente uno hace lo que hace porque piensa que es lo mejor para nuestros niños, ¿ya? Y eso eh, no tiene razón de ser criticado, para que estemos súper claros en eso. Sino, esto más bien es una invitación para que ustedes, frente a lo que yo les vaya exponiendo, hablándoles, ustedes los vayan llevando a su mundo familiar,
a preguntarse por sus niños, por su forma de vincularse como papá, de su forma de vincularse como mamá, o sea, que esto sea algo bien experiencial, ¿ya? Entonces, partamos por las emociones, que era la primera palabra del título de esta charla. Las emociones, para entenderlas, obviamente yo voy a hablarles de algo súper sencillo de digerir, ¿ya? ¿De qué son las emociones? Y para ver un poquito de qué estamos hablando, a mí me gusta ir a la etimología de la palabra para captar un poco la esencia inicial, el sentido inicial que se le quiso otorgar. Emoción viene de emovere, ¿ya? Y emovere tiene que ver con mover hacia un lugar. Este mover hacia un lugar quiere decir que las emociones nos movilizan en nuestra vida, o sea, hay algo interno que siento en mi fisiología, en mi mente, que hace que yo pueda dirigirme hacia un lugar, acercarme a una persona, alejarme de una persona, incluso me moviliza internamente. O sea, si me siento triste, me incomoda, me quiero ir hacia otra emoción, me muevo hacia otra emoción, por supuesto tengo que hacer algo, ¿no es cierto? Pero siempre nos da ese dinamismo de moverse, de movilizarse. Después de establecer esto, hay que decir que las emociones están en nuestro cerebro. Están ahí, se ubican ahí, es un sistema complejo que yo no les voy a dar la lata, ¿no es cierto? Porque no soy ni neurobióloga y sería muy latero exponerlo, pero sí es importante decir que las emociones están en nuestro cerebro, en el sistema límbico. ¿Y por qué es importante decirlo y establecerlo? Es porque acuérdense que inicialmente yo les dije que la principal función del cerebro era sobrevivir. Entonces, las emociones también van en esa línea. Las emociones, si están ahí, es porque también tienen una función de supervivencia para el ser humano. Yo lamento decepcionarlos que el cerebro no busca la felicidad, ¿ya? No soy yo, el cerebro, son ideas del cerebro, que es más que nada sobrevivir. Hay como un Rambo, ¿no es cierto?, que trata de hacer sentir, dar signos para que nosotros estemos lo mejor posible. Entonces, para que estemos claros, las emociones, ahí está, yo creo que muchos de los papás han leído este cuento con los niños, que es el monstruo de las emociones, ¿no es cierto?, de los colores. Es bien bueno y ilustrativo, si es que pueden conseguírselo o más adelante comprarlo, es muy lindo. Y ¿qué nos quieren decir estos monitos? Nos quieren decir que las emociones no son ni buenas ni malas. Aquí yo quiero que se saquen esta concepción binaria de repente de las cosas, de que cuando no se ajustan a lo que yo quiero es malo y cuando se ajusta es bueno, sino que las emociones no son buenas ni malas porque cumplen una función, o sea, están ahí por algo. Por ejemplo, si yo siento miedo es porque el cerebro me está diciendo, ojo aquí, está en peligro tu supervivencia, tu sobrevivencia, entonces aléjate de ese lugar, por ejemplo. O el enojo con una persona también me da señales de, para la próxima vez, pon límites frente a esta situación y así no te vas a volver a enojar y no me vas a desgastar, ¿no es cierto?, en mi sistema para poder enfrentarlo. En fin, las emociones están ahí para comunicarnos algo, ¿ya? Para comunicarnos algo a nosotros mismos, o sea, estoy sintiendo angustia, la siento acá en el pecho, es información. Y también para comunicarnos entre los seres humanos. O sea, si yo veo que otra persona está triste, yo me acerco y voy a hacer algo. O sea, también nos ayuda a movilizarnos. Finalmente, pensemos en esta situación ¿cómo se llama?, de contingencia mundial, de inseguridad, incertidumbres, angustias, pérdidas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Es eso que les acabo de mencionar, es todo aquello de lo cual el cerebro es súper reacio a lidiar, porque le implica un gasto de energía que no quiere invertir. Entonces le incomoda, y por ende, ¿qué va a hacer?
su respuesta normal van a ser emociones desagradables, ¿ya? ¿Para qué? Para aprender esa baliza, ¿ya? Esa baliza de que algo está pasando y por ende algo hay que hacer para no morir en el intento. Sobrevivencia. Ahora, pensemos en esa baliza. ¿Cómo prenden esta baliza nuestros niños? ¿Cómo están expresando nuestros hijos, este malestar? Aquí la lista podría ser, no sé, 3 diapositivas, pero en realidad me quise centrar en las más comunes. Por ejemplo, que estén experimentando más ansiedad. Eso muchas veces se traduce en que los niños están constantemente con hambre, pidiendo comida. Tengo hambre, mamá dame, y uno le acaba de dar el almuerzo. Eso es ansiedad. Dificultad para conciliar el sueño. Pesadillas, los berrinches o las famosas pataletas. Apatía, ese desgano, ese no querer hacer nada. Nerviosismo. Miedo, preocupaciones. El miedo y las preocupaciones, bueno, tienen que ver también con las pesadillas, pero también se pueden, el niño las puede, o los niños en general los pueden manifestar o verbalizar. Mamá, tengo miedo de que, no sé, pues, el tata se enferme, ¿ya? O sea, los niños cuando tienen la capacidad de verbalizar pueden hacerlo. Dificultad para seguir instrucciones. Típico que uno al hijo le dice, ponte el pijama, ponte el pijama, ponte el pijama. Eso también puede ser una señal de que algo está pasando. La conducta hipermotriz. ¿Qué quiere decir la conducta hipermotriz? Cuando los niños están sobreexcitados, ya que están todo el día como saltando. Si uno vive en un departamento es tremendo esta conducta hipermotriz porque está como no sé, como león enjaulado el pobre, y uno no sabe qué hacer. Conductas regresivas, también esto es súper común. ¿Cuáles son las conductas regresivas? Es cuando, por ejemplo, se empiezan a hacer pipí de nuevo, quieren volver a dormir con los papás, o pasarse a la cama mucho de los papás. Eso también son conductas regresivas, cuando vuelven a una etapa anterior. Bueno, espérense, vamos a ver cómo irla, ya, para no extenderme. Yo les puse aquí una imagen de una película, ¿ya? Yo creo que aquí muchos la vieron, y si no, véanla por favor, porque es hermosa, es muy linda. Esta película es La vida es bella, y esta película, para los que no la conocen, trata de la historia de un papá que es llevado junto a su hijo, bueno, escondido, a un campo de concentración. Y esta es la historia de cómo el papá urde todo un mundo de fantasía para que el hijo no se dé cuenta de que están pasando una situación adversa, dolorosa, angustiante, y el papá se desgasta físicamente, mentalmente, en proteger a su hijo, finalmente. Eso es. Entonces, ¿por qué yo les puse esta película? Porque en esta película muestra cómo una emoción, que es lo que estamos hablando, el amor, es capaz de movilizarnos para literalmente ayudarnos a sobrevivir en un contexto adverso. Pero hay un trasfondo que quiero que logren ver, que es esto, que es la presencia del Padre, que hace que todo esto ocurra, esta protección, esta calma, este mundo, ¿no es cierto?, que crea para que su hijo no sienta, no experimente el dolor de la guerra. Finalmente, que el niño viva una situación de la manera menos dolorosa posible. Aquí yo les puse otra imagen que también es de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿por qué me centro un poco en la Segunda Guerra Mundial? Porque pensando un poco en cómo ir a contextos similares de lo que estamos viviendo en términos traumáticos a nivel global, en realidad yo no puedo ir a investigar, a leer textos sobre la peste negra y los efectos que tuvo en los niños, porque no hay investigaciones, ¿ya? Porque anteriormente los niños no eran tomados en cuenta, ¿ya? Si recordamos, los niños incluso trabajaban, así que no hay ninguna investigación anterior. Sí, ya después de estas guerras
sí hubo una consideración de los niños y de cómo tenían efectos en su psiquismo, en su desarrollo emocional. Así que retomando, puse esta foto de niños de la Segunda Guerra Mundial, y no sé, a mí lo que me pasa es que cuando los veo, miro sus caras y trato de ser súper empática. No sé si les pasa, pero es como que uno los mira y al tiro dice, "Ah, ¿qué habrán visto? ¿Qué habrán sentido? ¿Qué estarán pensando? ¿Tendrán miedo?", ¿no es cierto? Eso es como, como un instinto de que a uno le nace como preguntarse qué les pasará a estos niños. ¿Por qué les puse esta imagen? Porque una investigación sobre los efectos de la guerra en los niños arrojó que en el momento de los bombardeos, los niños, en vez de mirar al cielo, miraban a sus padres, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que frente a situaciones estresantes, profundamente dolorosas, los niños buscaban en los rostros de sus padres la contención, la seguridad, la esperanza, el alivio, en fin, el mensaje de que todo iba a estar bien. Así que, con estos dos ejemplos, aquí emerge el rol fundamental en la contención, perdón, el rol de los padres, que es fundamental en la contención emocional de los hijos. ¿Qué nos dicen? Que nosotros somos las figuras más significativas que ellos tienen. ¿Por qué? Por la simple razón de que somos figuras constantes en su mundo y pasamos mucho más tiempo que cualquier otra figura con que ellos tengan contacto. Así que por eso somos las figuras significativas relevantes para los niños. Somos referentes emocionales, aquí ya está claro. Somos referentes de cómo podemos reaccionar frente a ciertas situaciones, cómo relacionarnos con nosotros mismos y con los otros, por lo que es un punto fundamental aquí ver y analizar cómo es la forma en que nosotros nos vinculamos con ellos. Y aquí ya empiezo a hacer como que empiecen ustedes a hacer el ejercicio de pensar cómo se vinculan con sus hijos. Cuando hablamos de vinculación, nos referimos al tema del apego. Pero aquí quiero ser bien categórica en diferenciar que el apego no tiene que ver con prácticas de apego. ¿Cuáles son las prácticas de apego? El porteo, que se le llama, el colecho, el amamantamiento, ya lo típico que sale en los libros, en la tele, de que es el apego. Yo les tengo que decir que no es apego, ¿ya? Que el hacer apego, uno no hace apego. Yo les voy a explicar bien lo que es el apego. El apego es el espacio de vinculación entre, bueno, aquí puse una mamá, con su bebé, pero es el espacio de vinculación que se construye y que emerge en la relación misma. No es porque yo cargo en el fular 5 horas a mi hijo, estoy haciendo mucho apego, o lo amamanto hasta los 2 años, ¡uy, el apego fantástico! No, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con lo vincular, lo que se genera en la mirada, en los gestos, en las palabras que le digo a mi bebé, ¿no es cierto? Para que quede más claro esta diferencia, por ejemplo, una mamá puede amamantar y a lo mejor por una imposición externa sabe que debe amamantar como una obligación y lo hace, pero a lo mejor no la acomoda, siente un dolor físico, ¿no es cierto? No se siente bien, porque puede suceder, hay cosas físicas que también son reales que le ocurren a las mujeres, y que lo hace con incomodidad, con estrés. ¿Qué le transmite esa guagua? ¿Un apego, seguro? ¿Un buen apego? No. Yo creo que esa guagua, si pudiese hablar, le diría: mamá, anda a agarrar la mamadera y dame mamadera feliz, ¿no es cierto? Entonces, queda claro más o menos que prácticas de apego sirven, obviamente, sirven para fomentar un apego, pero no son apego en sí. Entonces, estamos claros que el apego se construye entre dos personas, en este sentido entre el bebé y su madre, y, y cuando hablamos de apego, yo les voy a compartir algo que me pasó, que cuando busqué imágenes de apego en Google,
me salían mamás felices, cargando al niño con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, me costó encontrar una imagen que realmente captara lo que es el apego, porque en realidad el apego está lejos de tener una mamá contenta todo el día, o sea, eso no existe. Y si fuese así, no habría apego, porque las mamás nos enojamos, estamos tristes, bueno, los papás también se enojan, llegan cansados, ¿no es cierto? Entonces, eso es como también generar un mensaje falso, de que la mejor forma de vincularse con el hijo es estar siempre contento. Entonces, aquí aparece lo más interesante del apego. El apego emerge biológicamente como una necesidad del bebé, de la guagua, para responder frente al estrés. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí aparece la palabra estrés, que estamos todo el día escuchando, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que el bebé tiene hambre, llora, y viene alguien a amamantarlo, a darle la mamadera. Perfecto. El bebé se siente solo, siente temor, ¿no es cierto?, por estos miedos ancestrales genéticos que tenemos, llora y viene un adulto a tomarlo en brazos. Entonces el apego cumple una función finalmente, que ya se los dije, de sobrevivencia. O sea, la forma que tenemos de acercar al otro, de vincularnos, es para sobrevivir, ¿ya? Y eso es como importante de tener en nuestra mente cuando abordemos el tema de nuestros niños. Ahora yo los invito a hacer un ejercicio interesante para como bajar esto del apego, que es, pensemos en nosotros mismos, ex niños, actuales adultos, ¿cómo nos comportamos en momentos de estrés? ¿Cómo somos? Me enojo, tiro todo, me angustio, me dirijo hacia algún amigo siempre, hacia un familiar, me voy para adentro, me trago lo que me pasa, me trago los problemas. ¿Qué hago para buscar contención frente a situaciones estresantes? Eso que han ido pensando mientras yo voy hablando, esa respuesta que tienen es la forma que generalmente ustedes se vincularon en un inicio. Son como resabios, una huella que quedó de aquel apego que tuvieron cuando guaguita o cuando niño, y que hoy día emerge en estos momentos y se visualiza, es capaz de aprenderse en estos momentos de estrés. Algo quedó ahí de este apego infantil. Ahí para que se lo pregunten, ¿ya? Lo dejo ahí. Pero la idea no es tampoco terapiar, ¿no?, en este espacio, pero sí es para que también llevemos, más que nada como aterricemos esto de la vinculación, del apego en nosotros mismos, para que también nos sea fácil aterrizarlo cuando lo hablemos a nuestros niños. Bueno, ¿cómo se comportan aquí? Cae de cajón la pregunta de cómo se comportan los otros en mis momentos de estrés. Eso es lo que pregunta el niño. ¿Cómo se va a comportar mi mamá? ¿Cómo se va a comportar mi papá? Que son mis figuras de apego, mis figuras vinculares principales en mis momentos de estrés. O sea, aquí podemos ver que los niños finalmente lo que hacen es que ponen a prueba el vínculo, ¿ya? Es como que el niño obviamente no tiene el desarrollo cognitivo para planteárselos como se los planteo yo, pero es como si dijera, hay algo en mí que me incomoda, me siento con un estrés biológico, vamos a ver cómo se comporta este papá o esta mamá, vamos a ver cómo contiene, ¿ya? Es como que dijera o esperara que hay que comportarse a la altura de las circunstancias. Al menos esas son las expectativas que tienen los niños. Y comportarse a la altura de las circunstancias es estar y permanecer, ¿ya? Bueno, aquí les puse un papá como que terrible, ¿no es cierto? Pero es una realidad, que estamos viviendo todo, ¿ya? De como la guagua aquí, el otro de la mano, pero
o sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para lidiar con todo esto? Pero aquí yo me quiero centrar en algo positivo que estamos viviendo hoy día, dentro de todo lo negativo, lo doloroso, lo angustiante. Hoy se nos presenta una oportunidad única, ¿ya? Única como padres en este sentido. Una oportunidad que nuestros papás no tuvieron, menos nuestros abuelos, que es el tiempo, es la presencia. El confinamiento nos ha obligado a tener que estar más de 12 horas conviviendo, ¿ya? Y cuando nos obligan a algo a los seres humanos no nos gusta mucho, po. Entonces imagínense estar incómodos, porque nos están obligando a algo, y tener que lidiar con eso 12 horas al día. Pongámosle que dormimos unas cuantas horas, pero 12 horas al día. Y no estamos lo suficientemente conscientes que frente a este escenario adverso, estresante, estamos en uno de los mejores escenarios que podríamos estar para nuestros hijos. ¿Cuál es este escenario? Que ellos están con las personas, nosotros, papá, mamá, encargados de contenerlos y darles la seguridad. O sea, es una oportunidad maravillosa. Imagínense que viviéramos todo esto, pero nuestros hijos solos, ¿ya? Entonces, por favor, seamos conscientes de que estamos para nuestros hijos en una situación que es súper estresante para ellos. O sea, estamos ahí disponibles. Eso quiere decir, estamos disponibles para ellos. Usted aquí, en este punto, yo estoy segura que ustedes me podrían decir, claro, tengo más tiempo seguramente. Sí, ¿quién plancha? ¿Quién lava? ¿Quién hace el teletrabajo? ¿Ya? ¿Quién va a estar en la reunión por mí? Pero yo les encuentro toda la razón y lo comparto. Pero lo importante acá es transmitirles el mensaje a los niños de disponibilidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? De que quizá en el minuto que estoy en reunión y se acerque y me dice, mamá, mira el dibujo que hice, o juguemos, yo ser capaz de decirle a mi hija o a mi hijo que en ese minuto no puedo atenderlo, pero terminando la reunión, por ejemplo, vamos a jugar ludo, o vamos a pintar un dibujo, ¿ya? ¿Se entiende? O sea, que más que lo real, que es tengo menos tiempo, es el mensaje, disponibilidad, estoy aquí para ti. Ese es el mensaje principal. Siguiendo un poquitito en estas investigaciones posguerra, ¿ya? Para que también haya como una base un poco científica en lo que estamos conversando ahora, una investigación indicaba que los niños que permanecían junto a sus padres en aquellos países donde se desarrolló más duramente, más crudamente la guerra, desarrollaban una seguridad emocional mucho mayor que aquellos niños que eran separados de sus padres para ir a países o a lugares donde estaba todo tranquilo, no había guerra. O sea, así de importante es el impacto de la presencia y del rol que tenemos como papá en la seguridad, el desarrollo de la seguridad emocional de un niño. O sea, el mundo se puede estar cayendo, pero si estoy con mis papás, hay un mensaje que es como lo ideal, ¿no es cierto? El mensaje de que todo va a estar bien. Para ir condensando todo esto que ya hemos hablado, entonces, ¿en qué situación o en qué escenario estamos? Estamos, presencia, estamos todo el día en la casa, más que antes al menos. El tiempo es relativo, porque ahí ustedes, ¿no es cierto?, me podrían decir estoy, pero como que me complica un poco el estar todo el día pendiente de los niños. Es relativo, pero la disponibilidad tiene que ser siempre. O sea, yo le puse el símbolo del infinito. La disponibilidad de los padres tiene que ser infinita para nuestros niños. Ya, aquí les puse dos GIFs, que son como imágenes en movimiento, que igual, como, no sé, a mí como mamá, yo veo esto y como que algo me recorre como la médula, como, como de una incomodidad, menos mal que no es mi hijo, ¿no es cierto? Como cuando vemos a los niñitos en el supermercado, como, qué terrible. Pero, ¿por qué les puse estas imágenes?
porque también para nosotros como papás, lidiar con el estrés de los niños también nos genera un estrés, ¿ya? Eso estamos súper claro que es así, pero que afortunadamente cuando los niños están en esta emocionalidad que se expresa mediante el estrés eh, y están con el berrinche, la pataleta, es lo que les dije anteriormente, algo nos quieren comunicar, estoy mal, acércate, ayúdame, no sé qué me pasa, pero tengo que patalear en el piso, conténme, ayúdame. ¿Ya? Así que, siguiendo en esta línea, nos preguntamos, ¿qué pasa hoy con nuestros hijos y sus emociones? ¿Cierto? Y yo aquí les hago la invitación nuevamente que piensen en sus hijos, en Juanito, en la Rocío, que piensen en sus hijos, ¿ya? Y piensen qué pasa en la mente de sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que dejemos de pensar en nuestros hijos con nuestra mente de adulto, porque muchas veces frente a una situación adversa o que se portan mal, nosotros tratamos de explicarles como si le explicáramos a un adulto muchas veces, y no es así. Los niños, por su desarrollo cognitivo, no van a ser capaces de aprender y comprender el mensaje que le estamos dando. Entonces, les propongo que bajemos al mundo de nuestros niños para comprender qué les está pasando a nivel emocional. ¿Qué significa esto de tener en mente la mente de nuestros hijos? Significa dejar un poco de lado estas concepciones de por qué un niño X está haciendo una pataleta, para centrarme en por qué mi hijo Juanito, ¿no es cierto?, con estas características como es, ¿por qué está haciendo una pataleta? ¿Ya? De esto nos podríamos estar alejando un poco también del razonamiento de está haciendo pataleta porque es mañoso. No, porque eso es caer en, o sea, todos los niños podrían hacer pataletas porque son mañosos, pero no es así. Mi hijo está haciendo una pataleta porque me quiere expresar un mensaje de malestar y es un llamado de ayuda, una pedida de auxilio. Así que aquí, para como aterrizar un poquitito esto de tener en mente la mente de mi hijo, aquí hay algunas preguntas que nos pueden ayudar. Cuando hacen esa pataleta o tiran ese libro lejos, ¿qué es lo que quiere realmente de mí? ¿Qué siente? ¿Qué quiere expresar mi hijo? Si tengo en la mente de mi hijo, esto nos habla de que acepto su diversidad, que es único, acojo su particularidad, incluso dentro de nuestros propios hijos, son diferentes. O sea, es súper evidente que incluso dentro de nuestros mismos hijos hay diferencias. Así que en la mente de nuestros hijos, pensando en su particularidad y su diversidad. Y aquí está lo fundamental de la vinculación, que es el respeto. ¿Ya? El respeto emerge cuando yo valido las emociones de mis hijos. No le digo, no sé, un ejemplo también súper común que de repente hasta yo me he visto así como haciéndoles, como cuando el niño se cae y uno le dice, ya, parece, no pasó nada, sacúdase, ¿no es cierto? Ya, si no duele, no duele. ¿Y cómo sé yo que no le duele? A lo mejor le duele mucho. Entonces, validar las emociones y sobre todo validar las emociones negativas es súper importante para ellos. Se valida lo que sienten, se van a sentir comprendidos en lo que les está pasando, y por último, les hace sentirse queridos incondicionalmente. Y aquí me quiero detener un segundo para hablar de esta incondicionalidad. O sea, de que el mensaje, y aquí seamos súper cuidadosos, de que el mensaje que les demos a nuestros hijos sea, o se aleje de este te quiero pero, te quiero cuando, me gusta estar contigo cuando. No, o sea, muchas veces nos podemos ver en el caso de que
Por ejemplo, me gusta estar contigo, pero cuando estás tranquilo, ¿ya? Porque a veces el niño está con esta conducta hipermotriz, ¿no es cierto? Y es como, ándate a tu pieza, ándate de acá, o sea, como que me molestara. Y eso el niño lo absorbe, lo ve y interpreta esas conductas, esas palabras de los adultos en quizás no me quieren cuando me porto mal, no me quieren cuando más necesito a mis papás, ¿no es cierto? No me quieren si me saco una mala nota. Así que ojo ahí con el mensaje que estemos transmitiendo. Ahora, súper práctico. ¿Cómo vamos a poner en práctica el respeto hacia lo emocional de nuestros hijos? ¿Cómo llevo este respeto a la vinculación, al vínculo, al lazo con nuestros hijos? Y súper fácil, con curiosidad, teniendo curiosidad acerca del mundo de nuestros hijos, preguntándome por qué es así, ¿no es cierto? Preguntándome, por ejemplo, ¿qué le pasa? Espérense, disculpen que tengo que correr el cursor, que ya. ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿No es cierto? ¿Qué le está pasando? ¿Qué podemos hacer para ayudarlo? ¿Qué necesita de mí como mamá, como papá, en este momento en que él ciertamente no lo está pasando bien? Incluso, yo siempre lo digo como una orientación a muchos papás, es de incluso preguntarles explícitamente. ¿Cómo? Decirle, por ejemplo, a mi hijo, acercarme y decirle, ¿qué puedo hacer yo para ayudarte para que no estés tan triste? ¿Qué puedo hacer yo para que te sientas menos enojado? ¿Ya? Y ahí, en ese involucrarme, ¿ya? Le estoy transmitiendo un mensaje a mi hijo, me importas y estoy aquí. ¿Cuáles son las consecuencias de esta curiosidad respetuosa, de este acercamiento respetuoso, vinculación desde el respeto? Es que nuestros niños se van a sentir validados en sus emociones negativas. ¿Qué quiere decir? Que no importa que estés enojado, no importa que estés triste, no sentirse ni culpables ni malos porque las sienten, ¿ya? Eso es súper importante. Se sienten acompañados en su estrés y por último, se sienten seguros de que aunque su cuidador, nosotros, papá o mamá, no sepamos qué hacer, vamos a estar ahí. Porque muchas veces estamos en esta pataleta, ¿no es cierto? El niño desbordado. Chuta, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy estresada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No importa. Lo que le estoy tratando de transmitir acá es que para el cerebro del niño lo importante es estar, ¿ya? No alejarse en los momentos de estrés. Bueno, cuando abordamos a los momentos de estrés o de dificultad de nuestros niños a través de este respeto, también a la vez nosotros le estamos transmitiendo toda una serie de, que le puse ahí, bagaje de habilidades socioemocionales. ¿Cuáles son estas? Habilidades de buen trato. Si yo soy respetuoso con mi hijo, él sabe que se puede relacionar desde el respeto con los otros. Disculpen, estoy corriendo el cursor, ya. La empatía, ¿ya? El ponerme en el lugar del otro, cuando yo bajo a su mundo, me estoy poniendo en su lugar, y eso también es un aprendizaje que les estamos transmitiendo. Comprensión de las consecuencias de las propias acciones, que ahí más adelante las voy a abordar, y de autorregulación, o sea, que en momentos de estrés, haber estado ahí con el niño, haberlo contenido, también le enseña a futuro que frente a situaciones adversas, él va a saber y va a tener las herramientas para enfrentarlas de la mejor manera posible. Bueno, todo esto que yo les estaba hablando, del apego, del respeto, de la curiosidad, ¿no es cierto?, tiene que ver con la seguridad emocional de mi hijo, ¿ya? Y cuando nosotros como papás, cuando la empezamos a desarrollar, a potenciar, cuando aprendemos 4 cosas, o más que aprender, como que tenemos en la mente, somos conscientes de 4 cosas. Que aprendemos que el estrés es la forma que tienen los niños de expresar ciertas emociones, ¿ya? Después,
Segundo, cuando aprendemos esta actitud de tener en mente la mente del niño. Recuérdenlo, siempre en nuestra mente que esté la mente de nuestro hijo o nuestra hija. Después, cuando aprendemos a no hacer a los niños lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Esto igual es como curioso de poner, porque es como una regla básica, yo creo que de convivencia, de sociedad, pero que en verdad muchas veces no se practica, sobre todo cuando se practica con los niños. Muchas veces, no sé, nos encontramos irritables y de repente le decimos alguna palabra hiriente a alguien, y en realidad uno dice, chuta, eh, eso yo no se lo haría a mi marido, po, o no le gritaría así a mi marido, ¿y por qué lo estoy haciendo con mi hijo? Entonces siempre tener en mente eso de no hacerle a ellos lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Y por último, tener en mente que aprendamos o comprendamos el rol fundamental de nosotros los adultos. ¿Cuál va a ser? Comprender, aceptar, que tiene que ver con validar sus emociones, sobre todo las negativas, empatizar y acompañar el estrés de los niños. Bueno, espero que hasta este momento estemos como claritos de la importancia de nuestro rol, ¿no es cierto?, del acompañamiento, de la presencia, de la disponibilidad. Pero aquí yo tampoco quería centrarme solo en lo negativo, no lo negativo, sino como en esto del estrés, ¿no es cierto?, de las dificultades, de la adversidad, ¿no es cierto?, sino que yo quería que también ampliáramos nuestra curiosidad respetuosa para con nuestros hijos. ¿Cómo? Interesándonos en la vida en términos generales de nuestro hijo, en el mundo en general de nuestros hijos. ¿Por qué le gusta ese juego? O de repente nosotros los papás nos quejamos, pasa como 3 horas jugando el famoso juego, pero tú te has sentado a preguntarle por qué le gusta tanto ese juego, de qué se trata ese juego. ¿Le has dicho, puedo jugar contigo? O sea, el mensaje ahí es de interés, me interesa tu mundo. Jugar juntos, compartir, qué le gusta, qué no le gusta tanto. O sea, también ampliar esta curiosidad a todo el mundo, a armarnos como un perfil de nuestros hijos. Es como reconocer a nuestros hijos. ¿Qué quiere decir reconocer? Es volverse a conocer. Nosotros los conocimos, ¿no es cierto? Nacen, conocimos nuestra guaguita, ¿no es cierto? Esta guaguita fue adquiriendo experiencia, pero nosotros constantemente tenemos que aprender a reconocerlos, a conocerlos nuevamente. Los gustos cambian, las experiencias de vida también, entonces es un aprendizaje constante que tenemos nosotros los papás con nuestros hijos, de reconocerlos en cada etapa de sus vidas. A partir de esto, en este tiempo de confinamiento, acérquense a ellos, ¿ya? Muéstrense interesados en participar de su mundo y muéstrense interesados en lo que hacen, en lo que les gusta. Eso los va a hacer sentirse valorados, reconocidos y validados como personas, ¿ya? Yo aquí, antes de seguir un poquitito, quería detenerme porque yo estoy también segura que ustedes me van a decir, hay que validar, que el respeto, que todo esto, que como que el niño hiciera lo que se le parara en mente, ¿no es cierto?, con nosotros, pero no es así, ¿ya? El validar emociones es súper distinto a la aceptación incondicional de ciertas conductas. Acuérdense que los papás aquí debemos regular en términos emocionales y también conductuales de nuestros hijos. Y esto lo voy a retomar más adelante, pero es para hacer un paréntesis de que aquí no tiene que ver con la aceptación incondicional, sino que también tiene que ver con el tema de poner límites. Pero lo interesante está en las formas en que yo les voy a poner los límites. Bueno, yendo a lo concreto, ¿qué podemos hacer? Cosas súper sencillas, creo yo. Esto yo creo que ya en la primera imagen y ustedes ya la reconocen, que es el tema de los horarios, las rutinas. Las rutinas son fundamentales aquí en épocas como de incertidumbre, y sobre todo para los niños, porque eso hace que los niños sepan, por lo menos en su casa, con qué escenario se van a enfrentar.
¿ya? Que saben que en la mañana tienen clase, después hacen una tarea y después juegan, ¿ya? O sea, eso los hace para ordenar su mundo interno también. Aquí yo digo ordenar, no me refiero a cosas rígidas, ojo aquí, las rutinas no tienen que ser rígidas, porque la rigidez en este tiempo puede ser un factor también estresante para los niños, sino que sean rutinas, pero que estemos abiertos a la flexibilidad de esas rutinas. Por ejemplo, quizás nuestra flexibilidad puede estar en alguna actividad que a los niños les gusta realizar, ¿ya? Y que fomentan que el niño se relaje o se calme. ¿Qué otra cosa? No enfrentar el estrés con estrés. Esto ya lo conversamos anteriormente, es como no apagar el fuego con benzina. Si el niño se acerca a mí es porque me necesita encontrar calma, contención y comprensión, más que el grito, el ándate, el hasta cuándo haces esto. Así que no enfrentar el estrés con el propio estrés. Y aquí vuelvo a lo que hablé inicialmente, que es el reconocer nuestras emociones. Si yo estoy muy cansada, quizás no voy a enfrentar de mejor manera el estrés de mi hijo. Pidamos ayuda, pidamos ayuda a nuestra pareja, pidamos ayuda a algún amigo, pidamos ayuda a algún familiar cercano. O sea, también sean súper respetuosos con ustedes mismos, de saber sus límites y de saber hasta dónde puedo dar y hasta dónde y desde dónde puedo recibir ayuda, ¿ya? Después, evitar hacer comentarios negativos. Esto es como obvio, pero las sutilezas del lenguaje son impresionantes de repente. ¿Qué me refiero ¿qué me refiero con evitar hacer comentarios negativos? Por ejemplo, los comentarios descalificadores. Ya está el llorón, o que eres mañoso, o no, si eres un manipulador. O sea, esos son comentarios bien descalificadores, que a veces los hacemos y no nos damos cuenta. Si yo les estoy hablando todo esto, que a lo mejor ustedes dicen, oh, que suena fácil decirlo, leerlo, ver las diapositivas, pero llevarlo a la práctica es muy difícil, comparto completamente con ustedes. Yo también me pasa muchas veces en que estoy cansada y a lo mejor no reacciono de la mejor manera, pero tener la información, saberla, ya es un paso que podemos dar hacia esta invitación que le estoy haciendo yo de vincularse de una manera más respetuosa con nuestros hijos, ¿ya? Si yo sé, si yo me informé y leí que, chuta, no sé, mi estrés va a generar más estrés en mi hijo y quizás a largo plazo va a tener consecuencias negativas en que sea un adolescente que ni siquiera me va a hablar, voy a poner ojo, ¿no? Entonces, toda esta información que yo les estoy transmitiendo es para ser conscientes de este rol fundamental que tenemos en la seguridad emocional y sobre todo, finalmente, en la salud mental, ¿ya? Cómo nuestro vínculo, cuando puede ser desplegado de la mejor manera posible, puede ser un factor protector futuro de la salud mental de nuestros hijos. ¿Qué otros comentarios negativos? A ver si nos sentimos identificados. Los autorreferentes. ¿Cuáles son esos? No, si ustedes me quieren matar a mí, ¿ya? De la mamá. O tú no me quieres, por eso te portas tan mal. Otros también pueden ser comentarios generadores de culpa. ¿Viste? Por tu culpa tu hermano está llorando, por tu culpa pasa esto, por evitar hacerlo, o estar más conscientes de empezar a dejar de hacerlo. ¿Qué otras cosas más podemos hacer? Evitar imponer el control y disciplina con autoridad. ¿A qué se refiere esto? Es, por ejemplo, cuando damos el mensaje o una orden sin que haya una explicación detrás de esa orden, como nos pasaba antiguamente a nosotros con nuestros papás. No es no, hoy día uno le dice no es no a un hijo y te dice, esa no es una explicación o esa no es una razón. Ya nosotros nos quedamos callados, nos íbamos a la pieza nomás. O otra podría ser,
hazlo porque yo lo digo y yo soy tu padre, ¿ya? Eso es imponer disciplina con autoridad, y no desde la comprensión y la explicación, o sea, que el niño también entienda por qué uno hace lo que hace. Eh, Aquí me da risa porque muchas veces he escuchado en pacientes que de repente cuando el papá le dice, eh, no es no o no lo hagas porque yo soy tu papá, el niño le responde, bueno, y yo soy tu hijo, ¿qué tanto? ¿No es cierto? Entonces, nos vemos enfrentados también a niños que vienen eh, con otras, preparados de distinta manera a enfrentarse, ¿no es cierto?, al mundo. ¿Qué otra cosa más? Y aquí corro el... Espérense, ahí ya. Evita actuar con indiferencia hacia ellos. O sea, si a nosotros como adultos nos duele cuando una persona es indiferente hacia nosotros, imagínense un niño que lo único que quiere es el acercamiento y la contención y comprensión de un adulto. Evita hacer entrar en razón al niño, que eso es como pedirle lo imposible. Piensa, ¿por qué estás llorando? ¿Ya? El niño no tiene, ni siquiera en ciertas edades, no tienen esa capacidad desarrollada de cuando están activados su cerebro emocional, como que se les apaga el cerebro racional, ¿ya? Es un juego que hacen. Entonces, es imposible pedirles que piensen en lo que han hecho cuando están en una situación de desborde emocional. Aquí, ¿qué más podemos hacer? Y aquí me quiero detener un poco en qué podemos hacer durante la situación estresante del niño, o sea, cuando está o con la pataleta, ¿no es cierto?, o tuvo una conducta que evidencia ese estrés. Aquí proponemos el time in. Este es un concepto bien, bien nuevo, porque el concepto viejo es el time out, que yo creo que muchos lo conocen y quizás muchos lo han aplicado. Aquí, insisto, mi objetivo no es ni enjuiciar cosas que ustedes como papá hayan estado haciendo hasta el momento, ni transmitirles que esta es la panacea de cómo abordar emocionalmente a nuestros niños, no, sino que uno entiende que ustedes lo hacen lo mejor posible y que en ese minuto ustedes consideraron y les hizo sentido hacerlo de esa manera. Siempre aquí el cerebro de todos nosotros es bien plástico, se habla de neuroplasticidad, entonces esto quiere decir que nuestro cerebro también se va adaptando y va cambiando. Entonces, si es que yo hice algo, pongamos los términos que uno piensa, mal con mi hijo, no significa que ya, ¿cómo se llama?, ya están los dados echados a la suerte. No, sino que el vínculo es algo tan dinámico, recuerden este dinamismo de las emociones, el vínculo es algo tan dinámico que el vínculo se puede, eh, sanar, si lo queremos mostrar así, con vínculo. O sea, si yo tengo un vínculo dañado, yo puedo desplegarlo de otra manera más sana para que ese vínculo se sane. Entonces, yo aquí les quiero mostrar el tema del time in. El time out, yo creo que ustedes ya deben estar pensando los efectos que tienen nuestros hijos, que es, o para los que no conocen el time out, es una estrategia de manejo del estrés, de situación de estrés en los niños, donde el adulto lo aleja, puede ser a otra habitación, a un rincón, etcétera, y generalmente va proporcional a la edad del niño. Si tiene 2 años, se va 2 minutos, si tiene 3, se va 3 minutos, y así. Para que como aterricemos todo lo que he expuesto anteriormente, esto le da al cerebro del niño el mensaje de, en este minuto no sé qué hacer contigo, a nivel emocional, así que aléjate, ¿ya? ¿Cuál es el time in? El time in, el mensaje principal es, yo estoy aquí para ayudarte a manejar esta situación estresante. Primero que todo, ponerse a la altura del niño, y ahí puse a la mamá agachándose, porque quiere decir, voy a bajar, ¿no es cierto?, para ver o para comprender la situación desde tu punto de vista. Ver juntos qué ocurrió y cómo podemos resolverlo. ¿Ya? Analizar juntos qué pasó, no sé, por qué rompiste eso, por qué te enojaste,
qué podemos hacer para que no vuelva a pasar. Buscar una forma de verbalizar lo que el niño siente. Esto es sobre todo para los niños chiquititos que tenemos nosotras, es también decirle al niño, por ejemplo, pateaste el suelo porque estabas muy enojado, o sea, a su acción le ponemos una emoción. ¿En qué lo va a ayudar esto al niño? En que el niño el día de mañana va a relacionar aquello que siente con esa emoción. Después, usar el contacto físico si el niño lo permite, ¿ya? Si el niño está demasiado desbordado, muchas veces generalmente no quieren que nadie lo toque, etc. Pero si el niño lo permite, siempre es bueno el abrazo, el cariño, el beso en la mejilla, ¿no es cierto? El contacto físico para nosotros los seres humanos es súper importante. Después, retirar al niño si el contexto es muy estresante o amenazante para él. Por ejemplo, si está en un cumpleaños y hay mucho ruido y el niño es hipersensible y le estresa, sacarlo de ahí. Ser capaces también de, como papás, de reconocer esos ambientes que le resultan estresantes a él. Y por último, no por último, antepenúltimo, anticipar situaciones que posiblemente le activen su estrés. Si yo sé que tal situación hace que mi hijo se estrese, obviamente, uno lo voy a evitar o anticiparlo. ¿Cómo traducimos esto? La próxima vez, o decírselo, la próxima vez que tu hermano te quite el juguete, ven a mí, o la próxima vez que tu hermano te quite el juguete, en vez de pegarle, avísame o dime, etc. Aquí es importante también desenfocar la atención hacia otro estímulo. Por ejemplo, si le da con que quiere algo, que quiere algo, que quiere algo, en vez de decirle no, no, porque ya te lo di, o ya te lo compré, o qué sé yo, atraigamos su atención hacia otra cosa que le pueda interesar. Y aquí está el conocimiento, la curiosidad que tenemos sobre nuestro hijo. ¿Qué le llama la atención? Llevémoslo hacia ese estímulo que también le llama la atención. Después de la tormenta, entonces, cuando pasa esta situación estresante con nuestro hijo, ¿qué vamos a hacer? Aprendizaje socioemocional. El niño está calmado, bueno, ahí cada uno hace el ejercicio de si el niño se calma en unos minutos, en alguna hora, o incluso puede ser al otro día. ¿Qué hacemos con el niño? Vamos a recordarle el evento estresante de una manera súper simple, súper concreta, porque a los niños hay que hablarles en términos muy concretos, pero bien descriptivos. O sea, decirles, ¿te acuerdas cuando ayer te enojaste y le pegaste a tu hermano? Por ejemplo, o incluso pueden preguntarle a ellos qué fue lo que pasó. ¿Te acuerdas lo que te pasó ayer, que te enojaste mucho? ¿Qué pasó ahí? Mostrar las consecuencias. Y aquí está el tema de la aceptación incondicional de las conductas. No, porque nosotros somos los responsables también de mostrarles las consecuencias que los niños, por su desarrollo, no son capaces de captar. Después se acuerda una solución alternativa para el futuro. O sea, cuando vuelva a pasar esa situación, ¿qué se puede hacer? Y aquí es súper importante el acuerdo, o sea, que del niño, con nuestra guía, surja el compromiso de cómo enfrentar una próxima situación difícil. O como les decía yo antes, señalarles que nos pidan ayuda a nosotros. Y por último, si mejora la situación, siempre un comentario positivo, ¿ya? Hoy vi que esta vez, no sé, perdiste en el Monopoly y no tiraste las fichas. Súper bien, viste que es entretenido, más entretenido jugarlo que perder, ganar, ¿no es cierto? O sea, como no quedarse solo como en la corrección, ¿ya? Sino que también que siempre vaya acompañado de algo positivo. Otras formas de favorecer el aprendizaje socioemocional en nuestros hijos. Aquí lo fundamental es la comunicación e, insisto, la curiosidad. Pregúntenle cómo estuvo su día, cómo se sintieron hoy día. Por ejemplo, finalmente como dense unos minutos en el día o incluso en la noche para acercarte
a cada uno de sus hijos. O sea, acérquense por separado. Está bien compartir en familia y todo, pero también es importante tener esos minutos de estar a solas con uno, con su hijo, de que el niño lea el mensaje de que mi papá tiene tiempo para mí solo, quiere escucharme a mí solo, y de ustedes también transmitir el mensaje de soy todo oídos para ti. Después, juega con ello. Aquí ya yo creo que ¿cómo se llama? Lo positivo del juego en los niños es irrefutable, ¿no es cierto? Potencia la creatividad, el desarrollo intelectual, desarrollan habilidades sociales, pero sobre todo es un espacio de despliegue de emociones donde nosotros como papás podemos entenderlos y orientarlos de mejor manera. Decirles se gana, se pierde, nos reímos, nos picamos, ¿no es cierto? Pero ojalá sea una instancia familiar de encuentro. Incluso, también propongo aquí, leerles un cuento en la noche, ¿ya? Leerles un cuento, ojalá que tengan una enseñanza, el cuento que elijan, y conversar sobre el cuento, 10 minutos antes de acostarse. Oye, ¿qué les pareció lo que hizo el personaje tal? Y estuvo bien lo que hicieron. También uno puede ir repasando también emociones, ¿no es cierto? Formas de enfrentar algunas situaciones con los niños así. Después, dejen sacar aquí no veo el... Ya. Después, enséñales algo para lo que tú seas bueno o aprendan algo nuevo juntos. Por ejemplo, si el papá toca guitarra, ¿por qué no acerca al niño y le dice, ¿te gustaría que te enseñe a tocar guitarra? O la mamá que le gusta hacer yoga, pone el mat al lado, ¿no es cierto? Y invita a su hija a practicar yoga con ella. O si queremos hacer una receta nueva, decirle a nuestros hijos que nos ayuden a cocinarla también, ¿cierto? Los niños siempre pueden, ¿ya? Tenemos que sacarnos ese, no, es que es muy chico. Los niños siempre pueden, cuando están con nuestra guía, siempre van a poder. Después, enséñale actividades que fomenten su autonomía. A lo mejor niños más grandes, 6, que se empiecen a abrochar los zapatos, los niños más chiquititos que se empiecen a vestir solos, los otros que empiecen a hacer su cama, pero también fomentar actividades de trabajo colaborativo en familia. Poner la mesa juntos, por ejemplo. Antepenúltimo, transmitirles herramientas de resiliencia, ¿ya? Que es lo que hablamos anteriormente. Quiere decir que si yo acepto y valido las emociones y las experiencias que tienen nuestros hijos, les estoy mostrando que la vida no es un mar calmo, ¿ya? Que hay olas que vamos a tener que surfearlas, pero que el mensaje sea que tus dificultades de hoy y el cómo las enfrentan les enseñará a enfrentar sus propias dificultades mañana, ¿ya? Ya tendrán las herramientas para hacerlo. Y por último, muéstrales la importancia de pedir ayuda a alguien cuando se sientan abrumados. Eso tiene que ver con el respeto. Si yo valido las emociones, sobre todo las negativas, mi hijo no va a tener miedo ni pudor en acercarse a decirme lo que le está pasando. Y eso es, como les decía yo, un capital de por vida, porque el día de mañana nos vamos a tener que enfrentar con adolescentes que son muy complejos, y lo principal es la comunicación y el sentir que estamos ahí. Bueno, para ir cerrando esta charla de las emociones y cómo las abordamos como padres, yo quería volver un poco a la idea con que partí, de esta capacidad gigante que tienen los niños de adaptarse a las situaciones nuevas, más que los adultos. Eso es algo a favor con lo que contamos, ciertamente, pero sin embargo, con todo lo que yo les he mostrado, nos damos cuenta que ellos por sí solos no tienen las suficientes habilidades o recursos para hacer frente a esta nueva situación en su cerebro, a nivel súper fisiológico. O sea, ellos no tienen ese desarrollo para poder, por ejemplo, autorregularse solos o buscar contención en sí mismos. Siempre van a tener que acudir a un otro. Y ahí estamos nosotros, los papás. Aprovechemos que hoy tenemos el tiempo, y si no es el tiempo, la disponibilidad, como yo decía al principio, para poder vincularnos de una manera sana con ellos, mostrándonos de manera respetuosa, comprometidos con lo que les pasa, comprometidos también con su mundo emocional, porque así ellos a futuro van a sentir seguridad emocional,
¿ya? Sobre todo ante situaciones difíciles o adversas que ellos van a enfrentar como adultos. Y para terminar aquí, les puse una frase, ¿ya? Que dice: nuestra infancia es fugaz, que nuestra obsesión por corregirla no nos impida disfrutarla. Esta es una frase de Carlos González, que es un pediatra español, y que me hizo mucho sentido, porque la infancia es un periodo tan corto en la vida que nosotros como papás es como una tarea para nosotros, es como un trabajo, y no debiese ser un trabajo el enseñar que coman de cierta manera, que se acuesten a cierta hora, de corregir a nuestro hijo, sino que nosotros tenemos que tener una obsesión por acompañarlos. Eso es, de que ellos siempre cuenten con nosotros, de que en su mente, en su psiquis, frente a situaciones adversas, nos tengan a nosotros en su mente como papás. ¿Ya? Así que esa es la invitación, y cierro ahora último con la pregunta que yo inicié esto, que la puse en rojo, y que era que todo esto que yo les comenté, de la forma que tenemos de vincularnos con nuestros hijos, de cómo se llama, de cómo yo me acerco respetuosamente a su mundo, tener en mente su mente, cómo esto también le va a generar un impacto en cómo va a recordar a futuro esta experiencia, este confinamiento. Cuando le pregunten, oye, ¿cómo fue estar 6, 7, no sé cuántos meses encerrado con tu familia? Igual tremendo. No, fíjate que no fue tanto, porque aprendí esto otro, hicimos esto. O sea, que piensen en qué respuesta quieren que sus hijos den cuando les hagan esa pregunta. Así que ahí está la invitación para que seamos conscientes de lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo tanto, y cambiar lo que hemos hecho, que no ha sido malo, porque siempre está en mente el bienestar de ellos. Así que eso, muchas gracias por la atención, por la paciencia, y no sé, Carla. No, queremos darte las gracias a ti, Valentina, por esta charla. Muchísimas gracias, porque la verdad es que como padres somos modelos de las emociones de nuestros hijos. Entonces, esto nos ayuda mucho, ¿verdad? A cuáles son las actitudes que hay que tener, lo que no hay que tener, ¿verdad? Bueno, quiero abrir que todos podamos abrir nuestros micrófonos, y si hay alguna pregunta que quieran hacerle ¿Puedo decir algo antes a de alguna Valentina, preguntita? sí, Ya, sí. que yo sé y me imagino que ustedes como papá, de haber escuchado esta charla, ¿no es cierto? Quizás tengan muchas preguntas, quizás súper específicas. Por ejemplo, oye, mi hijo, cuando, no sé, no gana en el Monopoly, tira todo, ¿qué puedo hacer? Yo creo que todos y cada una de las familias que está acá tiene una pregunta así para mí. Y yo les propongo que si alguien quiere alguna orientación más específica, quizás se contacten conmigo de forma más privada, ¿ya? Yo los invito ahora a que si tienen preguntas, sean como preguntas más generales y quizás que sean transversales a lo que puedan estar viviendo todos como papás, ¿ya? Eso, era como un paréntesis. Vale, aquí hay un par de preguntas que quedaron en el chat, que te las puedo leer, ¿ya? ¿Te parece? ¿Ya? Y una Sí, dice, sí. ¿cómo puedo manejar esas regresiones de las cuales habla Valentina? Mi hija ha vuelto a hacerse pipí en la noche. ¿Qué es lo que me quiere decir con eso? Perfecto. Bueno, a ver, el tema de las regresiones, como yo les planteé anteriormente, tienen una traducción en que está evidenciando algo, nos quiere decir, nos quiere comunicar. Entonces, no sé cuántos años tiene esa hija, ¿no sale? Debe Porque tener también 4. debe tener 4, ya, porque es muy diferente abordarlo desde el lenguaje o desde la contención más física. Yo creo que los niños de 4 años tienen un nivel de lenguaje que nosotros nos podemos acercar a su mundo emocional preguntándole, ¿qué te pasa? Era como las preguntas que yo dije. Esa hija, algo debe estar pasando internamente, por supuesto, ¿ya?
con esta charla que les di, nos quedó claro que algo está pasando en su mundo emocional. Yo me interesaría, como mamá, quizás, en identificar qué le pudo haber pasado. ¿Desde cuándo se está haciendo pipí? ¿Qué cambio pudo haber en el entorno, en su vida, que puede ser un factor gatillante de esta regresión? Siempre es importante como reconocer un punto de quiebre en cuando mi hijo hacía A y empezó a hacer B. Con reconocer eso puede ser una orientación súper importante para ver, nos puede dar luces de lo que podemos hacer. Entonces, yo lo que haría sería tratar de reconocer esa circunstancia que claramente algo pasó, objetivamente algo pasó, a eso me refiero, ¿ya? Y contendría mucho a mi hija. ¿Qué le pasa? ¿Tienes miedo de algo? Valentina, perdona que te interrumpa, porque dentro de la misma pregunta, esta nueva pregunta, ¿busco formas de premiarla si no se hace? Lo que pasa es que, a ver, esto no tiene que ver con su parte, la parte racional de su hija. Esto tiene que ver con el cerebro emocional de su hija. O sea, el premio aquí no tiene que ver, porque el premio es frente a conductas que yo puedo controlar. ¿Se entiende? Y esta conducta su hija no la puede controlar. ¿Ya? La puede entender. Es malo hacerme pipí. No quiero hacerme pipí de nuevo, porque mi mamá a lo mejor se enoja. Claro, pucha, tengo que lavar la sábana, eso escucha ella. Entonces, el premio aquí yo creo que no le serviría de nada. Yo iría principalmente a reconocer el factor, la circunstancia, ver si lo podemos cambiar, ¿ya? Porque muchas veces, no sé, el cambio de pieza, o separarla de que antes dormía con un hermano y ahora duerme sola, o sea, ser capaz de reconocer ese evento y acercarme a comprender qué le puede estar pasando a nivel emocional. Si tiene miedo, ¿cuál es el mensaje que me quiere dar a mí como su mamá con esto de estar haciéndose pipí? ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Vale, la última pregunta dice, Valentina, no estaba muy familiarizada con el concepto time in. Por el contrario, nos han recomendado mucho el time out, en el sentido de validar las ideas, la idea de que todos necesitamos un tiempo para calmarnos después de una situación estresante. ¿Qué opinas en dar ese espacio para volver a la calma y ser capaces de poder hablar con tranquilidad y reflexionar sobre lo que nos ha pasado? Porque en la situación de estrés, los niños les cuesta mucho verbalizar lo que les pasa. Buenísima la pregunta, me encantó. Sí, y aquí entra, yo creo, en juego esa capacidad de conocer a nuestro hijo, ¿ya? Si yo sé que mi hijo en su periodo de estrés prefiere estar físicamente solo, yo lo voy a dejar estar solo. Pero ahí hay una diferencia, es una elección de él. Él quiere estar solo. No es que yo le digo, ándate a tu pieza y piensa 5 minutos en lo que hiciste, ¿ya? Como le estaba explicando en la respuesta anterior, el cerebro emocional, cuando se activa el cerebro emocional, se apaga el cerebro racional en los niños. Entonces, decirle que piense algo cuando está con el cerebro emocional bombeando, no sirve de nada, no va a pensar en nada. Entonces, vuelvo a lo de la disponibilidad, decirle, si estás enojado y quieres irte a tu pieza, lo entiendo, para que se te pase, pero cuando quieras conversar conmigo, yo voy a estar aquí. ¿Ya? Que es muy diferente. Okay. Bien. Súper bien. Tengo la última. Muy bien. La última pregunta, ¿les parece? Por la hora, ¿no? Dice, en primer lugar, agradecer la charla y la oportunidad de compartir experiencias. Estuvo muy interesante y me ha hecho mucho sentido. Mi pregunta es, ¿cómo poder manejar la vuelta a la realidad post-pandemia con aquellos niños que les acomodó estar en casa con sus padres y que por el contrario lo han disfrutado y les acomoda? Consejos para el día de mañana, retomar las actividades y la rutina sin cuarentena. Uf, esa pregunta vaya pregunta.
para otra charla, y aquí tenemos que estar las profesoras, ¿no es cierto? Aquí tenemos que estar Sí. todos en conjunto en cómo vamos a abordar esa vuelta. Pero yo entiendo lo que va la Exactamente. pregunta, o sea, en términos como más de la interna familiar. Y es verdad, hay niños yo creo que, fíjate, con todo esto que hemos estado conversando, yo creo que a los niños les ha gustado, o hay papás que dicen, no, le ha encantado el tema de la cuarentena, es porque es obvio, po, porque tienen a sus papás, están con sus papás. ¿A qué niño no le gusta estar con sus papás? Bueno, cuando son papás negligentes, obviamente no, pero estamos hablando de un nivel, ¿no es cierto?, de papás que contienen, de que son amorosos y todo, obviamente les gusta estar con el papá. Entonces, igual ahí yo creo que esa intensidad vincular que está hoy con los papás, el día de mañana esa intensidad vincular se va a traspasar a las profes, a los compañeros, a los otros pares. Entonces no tengan miedo de esa desvinculación o de ese desapego que va a ser la vuelta a la normalidad. Porque los niños, como decía yo, se adaptan a todo. Y si hoy nos dicen, me encanta estar con mi mamá todo el día de mañana se van a olvidar de eso y le va a decir, me encanta estar con mis amigos en el colegio todo el día, ¿ya? Entonces, los niños son súper plásticos, súper moldeables, también no son rígidos como nosotros, que cuando tenemos una pérdida o nos separamos de algo, nos duele más, y ¿cómo se llama? Y racionalizamos, ¿no es cierto? Y nos damos vuelta. No, los niños son más simples, y esa intensidad vincular se va a traspasar. Así que, ojo, profesoras, ojo. De todas maneras. Bueno, vale, Valentina, queremos agradecerte por esta clase que sin duda, ¿no es cierto?, nos ayuda mucho a ejercer este rol de padres, como padres primeros educadores. Así que muchísimas gracias, nos va a ayudar, nos ha iluminado y nos hace reflexionar, que yo creo que eso es lo interesante, un espacio de reflexión sobre esto, sobre la importancia de las emociones, no saltarnos por alto, no pasar por alto estas emociones de nuestros niños, sobre todo en esta etapa tan temprana que es tan importante. Así que 1.000.000 de gracias a todos Gracias los a que hoy día ustedes están por acá la atención. y a ti, Valentina, por esta extraordinaria clase. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad y la posibilidad. Un besito grande a ustedes. A todos, buenas noches. Saludos a los Muchas papás. gracias. Vale. Chao. Chao.